Iluminemos por la inclusión, por la empatía, por el respeto. Iluminemos mentes, corazones, personas, familias. Iluminemos por el autismo. Te damos la bienvenida a Iluminemos Podcast. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y te doy la bienvenida a Iluminemos Podcast, un espacio en donde el protagonista no es el autismo, sino las experiencias y distintas visiones de nuestros invitados a partir de su propia experiencia con las neurodivergencias. El objetivo de Iluminemos por el Autismo es mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias. Conoce más sobre nosotros en www.iluminemos.org. Hola, soy Gerardo Gaya, presidente ejecutivo de Iluminemos por el Autismo, y en este episodio platiqué con Rebeca Sarfati. Becky es licenciada en Comunicación Humana, maestra en Logopedia en el ámbito escolar, socio titular de la Asociación Mexicana de Terapistas en Comunicación Humana, tiene 19 años de experiencia en las áreas clínica y terapéutica, de educación especial, de inclusión educativa, tanto en México como en Estados Unidos, y además 12 años de experiencia como fundadora y directora del Centro Hacer para Ser. Becky nos platicó sobre su camino como especialista, lo que la inspiró a dedicarse profesionalmente como terapeuta y fundar el Centro Hacer para Ser, sus experiencias dentro del mundo del autismo que la han marcado, la importancia de quitarnos los límites que nosotros mismos como personas nos ponemos, conceptos como la igualdad relativa, el panorama del autismo en México, la necesidad de guía y acompañamiento a las familias y la diferencia entre lo médico y lo clínico respecto al neurodesarrollo en general. Espero que esta conversación sea tan enriquecedora para ti como lo fue para mí. Becky, bienvenida a Iluminemos Podcast. Muchas gracias, Ger. Encantada de estar aquí. Gracias a ti. ¿Quién es Becky? ¿Cómo te describes? Wow. Híjole, soy una mujer muy tenaz, totalmente transparente, y creo que eso es un gran don, pero también es una situación que me mete en problemas. Me delata, mi cara me delata y soy muy franca. La verdad es que soy una mujer que vive a través de sus pasiones y sus hobbies, y entonces soy muy entregada. Creo que el autismo, y ahorita vamos a profundizar mucho más en ello, pero creo que algo tiene el autismo que nos despierta unas pasiones y un algo a muchas personas como tú, como yo, que hace que nos volquemos con el tema sin freno, ¿no? Completamente de acuerdo. Algo despierta muy adentro de ti y por eso siempre he dicho que es una pasión y una vocación y tengo la fortuna de dedicarme a lo que de verdad amo y me apasiona y cada día más. El otro día leí algo que apunté que me vino ahorita, que te voy a contar, que dice, dale a un hombre o a una persona un propósito y la capacidad de lograrlo y se arrastrará sobre vidrios con una sonrisa. Sí. Y creo Oye, pero cuéntame un poco, ¿qué te inspira de la historia de Helen Keller? Híjole, mucho. Me inspira muchísimo, me inspira tenacidad, me inspira mucho. De ahí salió también mi mantra, o sea, de no hay límites. El límite te lo pones tú y tú generas tus propias barreras, tus propios miedos que no te dejan llegar a construir lo que quieres ser, lo que quieres hacer. Me inspira la lucha constante, me inspira la transformación, la flexibilidad, me inspira trabajar en equipo, creer en ti y en los otros y sobre todo nunca perder la capacidad de sorprendernos y de dar la oportunidad a todo y a todos para que lo hagan. Es decir, el momento, el contexto, la persona, la familia, la escuela, uno mismo, la pareja, en todos sentidos. Y eso que acabas de decir que yo considero sumamente poderoso y creo que, bueno, también vivo mucho por ello, ¿cómo lo has llevado a aplicar en el autismo? Porque al final creo que hay una analogía ahí brutal. Sí, lo he llevado a formar un equipo multidisciplinario y sobre todo gente que vea las cosas igual o lo más parecido posible, porque no hay igual, pero lo más parecido posible a mí
y que nos guste desafiar esos límites que nos vamos poniendo y sobre todo creer en el otro. O sea, creer en la posibilidad de sí y ver la forma de cómo sí lograr las cosas. Porque las barreras y el cómo no siempre está presente. Es el pan de cada día. 100%. Y ahorita vamos a profundizar un poquito más sobre eso, pero sabemos que tienes una anécdota medular que viviste en Canadá que ha marcado el rumbo de tu vida. ¿Nos las podrías compartir? Claro. Yo tengo pánico a las alturas. Pánico. O sea, realmente pánico a las alturas, de que la gente que me conoce muy bien sabe que me pongo muy mal. Entro en un estado de shock muy mal. Y en ese viaje a Canadá fue un viaje de muchos desafíos, porque en Canadá eran muchas cosas de altura y yo no quería perderme nada. O sea, yo siempre he dicho, vive al máximo, porque un día más es un día menos y tienes que ir juntando momentos y cosas, es lo único que te llevas. Y en ese momento, Capilano era el puente colgante en Canadá, mucho más, el más grande y el más alto que había y que podías pasar. Y incluso no podía ni siquiera acercarme a tomarle una foto a mi mamá y a mi hermana en el puente porque yo veía la profundidad y me ponía muy mal. O sea, se me cayó la cámara, la pasé muy mal. Se fueron ellas y todo el mundo decía que del otro lado del puente era un bosque maravilloso, que era mágico. Y yo tenía el gusanito dentro que decía, es que no me puedo perder ese bosque. No puedo perderme esa experiencia, no puedo. Y de verdad empecé ahí con el cómo sí. Y entonces intenté una vez, y di 3 pasos y me regresé porque se me movía, porque empecé a sudar, porque no me podía agarrar ni siquiera de la cuerda, porque me imaginé todos los escenarios fatales que pudieran pasar antes de cómo sí lograrlo. Y después de como 45 minutos de estar ideando cómo sí lograrlo y varias pruebas, decidí que yo era la que iba a dominar ese puente. El puente no me iba a dominar a mí. Y literal me paré en medio, me agarré de los dos lados y a mi ritmo fui deteniendo a todo mundo, pero terminé pasando. Cuando me vio mi tía, que me veía de lejos, no podía creer que era yo, pero cuando mi mamá me vio del otro lado, mucho menos pudo creerlo, porque me decía, ¿cómo lo hiciste? Le dije, pues paré a todos, pero yo vi cómo sí lo iba a lograr. Y la verdad es que no me arrepiento. Desde ahí empecé a ver que los límites me los ponía yo y que también tenía que ver el cómo sí lograr las cosas. Y de ahí empecé a desafiar todas esas partes de altura. O sea, me tuve que subir en un teleférico y no había otra forma de llegar y yo lloraba, temblaba, pero decía, lo voy a hacer y encontraba el spot que más seguridad me diera, según yo, pero así es como he ido logrando todo lo demás. Entonces sí, sí es un parteaguas en mi vida, la verdad. Qué padre. Creo que hay experiencias que nos marcan, ¿no? De por vida muy cañón. Y eso de los límites. Yo acabo de subir el Istla el sábado y te puedo decir que es el esfuerzo más cañón que he hecho físico y mental en mi vida y es una experiencia que traigo encima ahorita, wow, espectacular. Pero bueno, no se trata de mí esto. Y platícame un poco cómo comienza tu viaje, tu profesión como terapeuta, de dónde se despierta, cómo son tus inicios. Uy, muy interesante. La verdad es que siento que esto es vocación, repito, pasión, y nos eligen. Somos elegidos en el sentido en que hay ciertas cosas que nos ponen en el camino para ir encontrando o ir despertando esto que decíamos que nos despierta, o sea, este gusanito, esta búsqueda. Yo nací en una familia donde la discapacidad ya estaba presente. El hermano de mi papá nació sin nervios auditivos porque mi abuela tuvo rubiola en el embarazo. Y la verdad es que nunca se me presentó como un caso diferente, como una barrera. Al contrario, mi tío hoy en día está casado, siempre ha trabajado, mantengo una comunicación sumamente estrecha con él. Hace ratito hablaba con él incluso por FaceTime. Y vi cómo sí también. Fue una experiencia importante. Lo único que me explicaron fue, tienes que verlo de frente, está oralizado. Entonces, pues quieres decirle algo, pues que te vea los ojos, velo, articula, sobrearticula, y él te va a decir, y si no entiendes, le dices que te repita, y así crecí. Y a los 6 años tengo la fortuna de contar con una familia maravillosa del lado de mi mamá, y nace mi prima a los 5 meses de gestación con una prematurez extrema, y desde que nació hicimos un vínculo único. No es nada más porque nos llamamos igual, casualmente nos llamamos igual,
pero desde ahí tuvimos una conexión que despertó en mí esta pasión realmente. Con mi tío fue algo como de experiencia de vida, pero con ella ya fue una pasión. O sea, fui viendo pues todos los desafíos a los que se enfrentaban, cómo sí hacer que ella pudiera estar en todo, todas las cosas que también se le iban negando. Y me interesó mucho que veía las terapias, veía los estudios, y de ahí fui entrando hasta que dije, cuando cumplí 1 año o 2, dije, esto quiero ser. Quiero ser terapeuta del lenguaje. Creo que la comunicación es fundamental en todos los aspectos y creo que esto es lo que yo quiero. Quiero ayudar a muchas personas. Siempre he traído esa inquietud por ayudar, por hacer algo y ver mucho más allá de mí, sino ver el entorno. Y creo que esto me abrió muchas puertas también. Entonces, desde ahí empecé a hacerlo, empecé a involucrar en las terapias, la verdad es que no vivía cerca de mí, vivía en Guadalajara. Entonces, cuando iba, pues me decían, me empapaban un poco, venían mucho a México a revisiones, veía como que estaba más al pendiente. Y conforme fui creciendo con ellos en los desafíos, en las cosas, buscando opciones, y así fue como me empecé a interesar y amo lo que hago. Qué padre. Cuando hablamos de autismo, compartir vivencias y acompañarnos es prioridad. Sé parte del grupo de apoyo para padres, madres, cuidadoras y cuidadores. Nos reunimos vía Zoom una vez al mes. Regístrate en iluminemos.org y comienza a formar redes de apoyo. ¿Y por qué decides crear Hacer para Ser? ¿Qué te motivó además de esto? Híjole, esta fue una idea, no fue una idea original mía. La persona con quien yo trabajaba en ese momento, Lilian, que en paz descanse, estaba muy metida o empezaba a meterse en esta parte de autismo y veíamos y platicamos, porque ahí fue con mi primer acercamiento con Max, que no lo olvido y jamás lo olvidaré, mi primer acercamiento con el autismo. Les estoy hablando hace más o menos unos 17 años, 16 años, en donde el autismo no estaba donde hoy está en el día a día, en donde era un mito, era un miedo, una desinformación completa. Y me decía, es que vamos a crear algo, fíjate que no hay nada, vamos viendo. Empecé a leer, me motivó, un día me puso frente a Max y vi el desafío que era el no saber qué hacer y dije, no puede ser que me quede así. Me invitó a empezar a capacitarnos, empezar a leer, ver si nos apasionaba, y en esas capacitaciones y en esas cosas vimos que necesitamos un equipo multidisciplinario junto en un lugar, porque no trabajamos como tal con autismo, digamos como equipo, pero sí nos tocaba trabajar con muchos especialistas y profesionistas y estábamos todos desmembrados y la comunicación, repito, estaba truncada. Entonces, era un problemón. Entonces decidimos formar un equipo multidisciplinario, pero sobre todo hacer mucha alusión a lo que queríamos, que era seres independientes, o sea, ver a las personas desde todos sus ángulos, en un 360. Y así es como nace el nombre Hacer para Ser, porque lo que buscamos es hacer todo para ser independientes, ser seres humanos, ser completos, y sobre todo encontrar y juntar todas las piezas del rompecabezas. Y de ahí decidimos que no podíamos, o que más bien la fórmula que estábamos armando y el know-how estaba funcionando, y queríamos hacerlo no nada más con el autismo, sino con todos los trastornos del neurodesarrollo. Y que al final muchas de las intervenciones que tienen un enfoque de neurodesarrollo aplican para autismo, muchas de las de autismo aplican para neurodesarrollo en general, ¿no? Al final del día, las metodologías de intervención, ahorita vamos a platicar un poquito más de eso, al final pues tienen un impacto positivo, ¿no? En general. Ahora, mucho de lo que, cuéntame un poco más de Max, porque hablaste ahorita de él, me ganaste la pregunta de que me contaras un poco de él, de quién es y cómo marca tu vida. Mira, siempre en mi vida, hoy que ya conozco y veo en retrospectiva, siempre siento que estuve en contacto con personas que posiblemente estuvieron dentro del autismo, pero no estaban ni diagnosticadas, o al menos no nos los hacían saber. Y el primero que sí toqué fue Max, y Max fue porque era paciente en ese entonces de Lilian. Lilian se enfermó, no pudo verlo, yo estaba en el consultorio y se les olvidó cancelarlo.
Y me dijeron, dice Lilian que puedes entrar con Max, que estás capacitada, llegas. Y llegó Max, digo, de por sí yo soy grande, soy corpulenta, pero Max me sacaba una cabeza, tenía 12 años, me sacaba una cabeza, estaba mucho más grande que yo, era rudo en el sentido de su forma de ser. Y lo cuento porque hasta hoy en día tengo contacto con él, lo hemos acompañado a lo largo de la vida y ahorita les platico eso. Y estoy autorizada por sus papás para contar porque es una experiencia que siempre la cuento porque es lo que despertó en mí. Entró Max, me vio y me dijo, ¿qué hago aquí? ¿Tú quién eres? Entonces le dije, pues yo soy Becky, mucho gusto, y hoy nos toca trabajar juntos. Y en el cubículo en ese entonces no teníamos ventanas, teníamos unas rendijas, literalmente tenían 10 centímetros. Y entonces salió de un cubículo, se fue al otro y me dijo, yo voy a abrir la ventana y me voy a aventar. Y entonces le dije, perfecto, vas y voy atrás de ti porque no tengo idea qué hacer contigo. Y entonces me quedó viendo así y me dijo, ¿te vas a aventar? Y le dije, pues no cabemos por ahí. Y me dice, sí. Le digo, tenemos dos opciones, o nos aventamos o nos sentamos, platicamos y empezamos a trabajar. Ah, sí, sí. Y de ahí me di cuenta que sí pude, que me encantaba, que me dio mucho coraje no tener las herramientas y tener que literal, usar mis herramientas más primitivas de ser humano, es como lo absurdo y entonces me enganchó. Y de ahí ya me tocó, él solito dijo, me gustó trabajar contigo, quiero volver a trabajar. Y así es como empezó. Después Max pasó a ser mi paciente directo, estuve con él fue con el que aprendí muchísimo, teórico y práctico. O sea, ahí es en donde te das cuenta que no siempre la teoría es igual que la práctica y que no lo que te dicen que va a aplicar va a suceder. O sea, es una excepción cada regla. Y bueno, tuve la fortuna de acompañarlo en todo su proceso educativo, sus procesos de inclusión, hasta lograr que sea el primer adulto que hace una licenciatura en una universidad sin adecuaciones curriculares, solamente con el apoyo y la contención de nosotros, y sacó su licenciatura y bueno, ya fue dado de alta. Nada más lo acompañamos ahorita espontáneamente como para seguimiento y recomendaciones en una inclusión laboral y bueno, estamos muy contentos y estoy feliz. Obviamente el vínculo se ha hecho enorme con la familia y con Max y bueno, él fue el primero con el que me tuve que enfrentar y el que despertó en mí todo esto. Qué padre. Sin duda es de las historias más conmovedoras y más inspiradoras que has tenido, ¿no? Que creo que de repente pasan personas que nos marcan de por vida y marcan un trayecto, ¿no? Al igual que las experiencias. Ahora, hoy, desde tu perspectiva, con la experiencia que ya tienes, con este trabajo multidisciplinario que sabemos que parte de los grandísimos retos que tenemos los padres es justamente este entorno profesional que esté dispuesto a colaborar, ¿no? Y a trabajar en conjunto o en equipo para lograr al final del día mejorar la calidad de vida, que al final yo siempre lo digo mucho que yo lo que quiero como papá para cualquiera de mis hijos, mi hijo, mi hija, es calidad de vida y vida independiente. O sea, eso es al final, creo, ¿no? Y como digo, el éxito en la paternidad es que tus hijos no te necesiten, ¿no? Y como papá de un chavo con autismo, pues sabemos que va a necesitar de nosotros durante prácticamente toda su vida, ¿no? O más bien toda nuestra vida, ¿no? Y eso marca y lo vuelve complejo. Pero, ¿cómo defines hoy al autismo? Híjole, yo he aprendido que el autismo es una forma diferente de percibir el mundo en todos los aspectos. Es decir, lo perciben sin filtros. Y digo sin filtros porque es una bondad auténtica. Es decir, ven las cosas desinteresadamente, pero también las hacen saber desinteresadamente. Es decir, es franco, es transparente y es la forma más pura que podemos ver en cuanto a que todos vemos ese mundo, no quiero decir que tenemos otro mundo, es este mundo, pero que nos ponemos esos filtros para que, socialmente no podemos decir esto, no nos gusta o no quedamos bien con fulano de tal si decimos. Entonces es procesar y ver diferente sin ningún filtro y sobre todo siento que hoy en día
también es una forma de vivir diferente. Y siento que también tiene que ver con el impacto que tiene con nosotros como sociedad. 100%, yo creo digo, para mí uno de mis grandes maestros ha sido eso, ¿no? El autismo, la inclusión y demás, maestros de vida que han transformado como tal, ¿no? Justamente por esta perspectiva totalmente distinta de ver, de procesar, o sea, de ver la vida, de vivir la vida, de procesar la información, ¿no? Hace algunos años, Daniel Comín dio una conferencia aquí en México que trajimos y que retaba mucho cómo la discapacidad intelectual no existe, ¿no? O sea, son diferentes formas de inteligencia que es distinto, ¿no? Y creo que ahí es donde tienen muchísimo que aportar a la sociedad, ¿no? Ahora, y con esto y este mantra de vida que tienes de que los límites, o sea, el límite está en el cielo, ¿no? O sea, que no tenemos límites y que afrontar tus miedos y vivir paso a paso y demás. ¿Cómo lo peor que nos puede pasar como padres muchas veces es el diagnóstico, ¿no? La devolución diagnóstica, el cómo nos lo dicen? ¿Cómo le dices a alguien que su hijo está en el espectro? Híjole, qué fuerte pregunta, porque siempre es algo que me ha costado en el sentido en que cuando yo apenas estaba en la carrera, y lo cuento porque de ahí viene un poco el cómo he decidido hacerlo, me involucraba demasiado con mis casos desde prácticas. Yo tuve la fortuna de trabajar al mismo tiempo que ya estaba estudiando y me involucraba muchísimo y llegaba muy mal a mi casa, o sea, muy mal. Y mi papá me sentó y me dijo, es que tienes que separar Becky persona con Becky terapeuta, porque si no te va a costar tu salud, tu vida. No puedes hacerlo. Y le decía, es que no es tan sencillo. No es que terminé de maquilar el pantalón, cierro la oficina y mañana a las 8 termino de coserlo. O sea, aquí no terminas de coserlo. Aquí también cuando se van a casa, tienes a fin de cuentas una presencia. No es que estás físicamente, pero a través de las recomendaciones que das y cómo lo dices y cómo haces partícipe a los otros, es del éxito también y la continuidad que vas dando en todo. Entonces, no puedo cerrar a Becky terapeuta y separarla. Yo te decía que soy una mujer muy franca, muy honesta y me gusta vivir así. Es decir, intento de ser lo más transparente posible sin generar una expectativa idealista. Es decir, no les voy a decir que todo va a estar bien y todo va a estar fácil, ni tampoco podemos vivir en un mundo fantasioso, pero sí entender que todo esto tiene una forma de trabajarse y que también se está haciendo y se está abriendo un gran camino para todo esto. Y que el diagnóstico no es quien determina a su hijo. Su hijo va a seguir siendo su hijo, así como lo conocían hasta ayer que no lo sabían. Hoy no cambia su vida. Y yo siempre lo digo, el autismo es una característica más, ni lo define ni lo determina. Es como yo uso lentes, yo me pinto el pelo, pero es una característica más, no me define ni Becky la de lentes ni nada. Y pasa lo mismo, es la forma en cómo nos va a ayudar a guiar el tratamiento, a saber qué es lo mejor, de acuerdo a lo que platicábamos un poco, ¿no? ¿Qué metodologías ya hay estudios que funcionan mejor, que van a sacar su mayor potencial? Pero ese diagnóstico tampoco me va a decir, va a funcionar todas las metodologías y tampoco me garantiza nada. Ningún diagnóstico es igual. Entonces es su hija Becky, que hoy presenta estas características, pero eso las presenta hoy, nada más. Mañana va a presentar otras características y por eso digo que es una característica que lo va a acompañar, pero no determina ni cómo se va a comportar, ni quién va a ser, ni cómo va a ser. Totalmente, totalmente. Hagamos comunidad. Forma parte de la red de apoyo para padres, madres, cuidadores y cuidadoras, donde encontrarás varios canales para interactuar con otras familias y obtener información y retroalimentación sobre diversos temas relacionados con el autismo. Inscríbete en www.iluminemos.org. Y ahora, en este concepto, insisto, de límites, de que no hay límites y demás, yo siempre digo que el diagnóstico no es un pronóstico, ¿no? Que es un mapa, pero el mapa no es el territorio, ¿no? O sea, y que hace falta, pues, una intervención multidisciplinar y demás, ¿no? Pero muchas veces creo que lo que nos desespera como padres, como cuidadores, como madres, es
ese tiempo, ¿no? Ok, ya estoy haciendo algo al respecto, pero no estoy viendo resultados, ¿no? Hoy vivimos en la inmediatez, ¿no? Absolutamente todos. En el momento que yo veo una película, la busco, la pongo, ¿no? Ya no me tengo que esperar a menos de que me avisen de que va a salir dentro de 2 años y demás. Y esto creo que llevado al contexto terapéutico también es difícil de manejar en esa intervención terapéutica que buscamos una respuesta, un beneficio inmediato como tal, tanto en la intervención, ¿no? Y a lo que voy es, y yo mucho con lo que le digo a los padres es, con el éxito no te peleas, ¿no? O sea, si algo va bien, sigue, si algo no va mal, digo, si algo no va tan bien, modifícalo, ¿no? Pero sabemos que tiene que dejar, tenemos que confiar en el proceso también como tal, ¿no? ¿Cómo llevas tú ese proceso, ese acompañamiento a las familias para, pues por un lado, para no vivir en ese idealismo del cual decías, ¿no? Para ser un poquito más prácticos y demás, ¿cómo los acompañas? Claro, mira, el trabajo en conjunto es fundamental. Entonces los papás tienen que estar presentes y si no se puede físicamente, porque entiendo que muchas veces se trabaja, se hace, por lo menos por medio de una bitácora, por medio de tareas, por medio de videos, por medio de cosas que puedan estar viendo el día a día. Y bien mencionabas, en el éxito no hay dudas. O sea, cuando vas viendo avances, quiere decir que la fórmula está funcionando. Y no quiere decir que porque no funcionó hoy, mañana no va a funcionar. A lo mejor tu hijo no tenía esas habilidades, esos prerequisitos ahorita. A lo mejor no estábamos bien nosotros terapéuticamente en el nivel de tu hijo. A lo mejor las condiciones de vida. Estamos hablando de Y seres de, humanos. y de contextos y de entornos y de la familia y de todo. Ese día a lo mejor venía con garraspera y no, pues no te lo pudo comunicar y no quería hablar. Y a lo mejor ese día les tocó más calor, más tráfico, lo que sea. Entonces todo determina. ¿Qué es importante? Yo siempre les digo, por lo menos para nosotros poder ir dando un seguimiento terapéutico, y es como yo me rijo, hablo mucho de en 21 repeticiones, o sea, te dicen que si en 21 días haces las mismas cosas, es una habilidad o es un hábito. Y ya después, si lo haces 90 días, es una forma de vida. A grandes rasgos, quiere decir que más o menos en 3 meses tienes que empezar a ver destellos de que algo está cambiando, una modificación. No va a ser que consolide objetivos, jamás. Sería muy pronto, sería una gran charlatana decirte, en 2 semanas ya los vas a ver. No, porque tampoco está en mis manos, ni en las tuyas, ni en las de nadie. Pero sí tienes que empezar a ver esos pequeños focos que te van diciendo, si van cambiando algo, ya algo se está acomodando y en un semestre, sí ya tienes que empezar a ver algunos objetivos consolidados. Ojo, el objetivo no es el signo o el síntoma que estamos viendo, porque te dicen, pero sigue sin escribir o sigue sin poder hacer amigos. Claro, esa es la meta a largo plazo, pero para que puedas ser amigos necesitamos ir pasando por muchos escalones. Es decir, yo siempre les pongo esta analogía a los papás. Tú no pasas de la planta baja al primer piso en un brinco. Tú vas subiendo 16 escalones, generalmente son 8, tienes un descanso, tienes 8, tienes un descanso y vas subiendo. Esos escalones son nuestras metas que tenemos que ir viendo. Si vas viendo esos destellos es que vas subiendo escalones, porque dentro de un mismo objetivo hay muchas metas a corto plazo que hay que cumplir y que hay que ir haciendo. Si tú también no estás comprometido con lo que tienes que hacer, porque tampoco somos ni magos ni podemos cambiar las cosas. Es decir, con 50, 100, 200 minutos a la semana que tenemos a una persona, no puedo generar un hábito si no hay consistencia. Se necesita un trabajo, por eso te digo, multidisciplinario y con los papás, en caso de que sea el colegio, en caso de que sea alguna institución, para poder ir permeando estos objetivos y que sean diferentes contextos. Entonces, también como papá, tienes el derecho de cuestionar qué se está haciendo, pero dándole un tiempo, por lo menos un semestre, de poder ver un alcance terapéutico. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora, el, perdón, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de la vida a partir de tus experiencias con el autismo? Uy, completamente. Completamente. Hoy en día, las, las pequeñas cosas me sorprenden mucho más. Es decir, antes como que pensaba en la transformación completa y esperaba que pasara todo. Y hoy en día, cuando voy viendo esos destellos también en mi vida, digo, voy por buen camino.
Y muchas veces yo lo comentaba mucho con mis terapeutas, que de pronto vas a algún congreso, alguna capacitación, alguna conferencia, y hay conferencias, todas te hacen crecer, todas, de veras. Hay unas que dices, híjole, aprendí muchísimo, y hay otras que les digo, son para las palmaditas en la espalda y decir, lo voy haciendo bien y estamos viendo lo mismo. Y son esas cosas que también han cambiado. Al principio yo decía, no, es que hay que transformar, es que hay que hacer, es que tenemos que ver los objetivos más claros en menos tiempo. Y me di cuenta que presionando no logro nada. No hay perfección, no hay una receta de cocina. Entonces tengo que irme sorprendiendo con los alcances que vamos teniendo y también ir sabiendo que vamos por buen camino. Entonces en la vida hoy en día veo y le apuesto mucho a vivir el momento y te digo, soy a la idea de que un día más y es recolectar la mayor cantidad de momentos y de satisfacciones que se puedan. Más en el cómo sí y no en el cómo no lograr todo. Totalmente, qué padre. ¿Y cuál ha sido una de las lecciones más poderosas que te ha dado el autismo y que has aprendido sobre ti misma? Híjole, mira, muchas de las cosas han sido paciencia. Me ha enseñado a decir, no corras antes de caminar. Paciencia. Y también a la flexibilidad. Es decir, a veces, lo decía, soy muy transparente, soy muy perseverante y no lograba ser tan flexible en ese punto y ahí también he cambiado mucho. O sea, decir, a ver, todo por algo llega a su tiempo y tiene su tiempo. Aunque hoy no lo entienda, mañana lo entiendo. Totalmente. Ahora, cuando hablamos de intervención terapéutica, cuando hablamos mucho del rol de los padres, del rol de las madres, ¿no? Del trabajo tan exigente que tenemos en la paternidad y sobre todo en la maternidad como cuidadoras primarias, la mamá, ¿no? Y también dentro de todo esto, te voy a formular la pregunta, pero lo voy a dejar un poquito para después. Pero más allá de todo esto, ahorita entramos en ello, pero existe un debate tremendo respecto a las terapias, los enfoques de tratamiento, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos más importantes que debemos de considerar al elegir una terapia y cómo, una pregunta en dos, cómo podemos abordar las diferencias de opinión en estos modelos de intervención? Híjole, interesante. Mira, soy a la idea de que no todo va con todos. Es decir, o sea, la mejor terapia es la que va también con tus principios y valores de familia, ¿ok? Porque a veces te hacen o te piden hacer cosas que tú no ¿Qué estás no vas a convencido hacer? que quieres hacerlo. Entonces, desde ahí no haces clic. Puede ser la mejor terapeuta, es decir, puede tener un gran ranking y puede ser reconocida mundialmente, pero si no va con tus principios y no estás dispuesto a trabajar de esa forma, no va con tu familia y Y no vas con a tu estilo, y con tu estilo de vida, ¿no? Como familia. claro. O sea, yo platicaba mucho con, no, a ver, ojo, no estoy ni a favor ni en contra de ninguna, ¿eh? Yo trabajo con unas, pero no quiere decir que esté en contra de las demás. Pero trabajaba mucho con una familia en donde nosotros trabajamos con una metodología que son de las más actuales, es decir, de las que integran a todo, de las que se conocen como las contextuales actualmente, en donde integras todos los esquemas, donde intentas de que sea por escenarios lo más naturales posibles, porque otra gran controversia, ¿no? Si buscamos la inclusión, que ese es otro tema, pues tenemos que ayudar a que sea lo más parecido a lo que queremos que logren. Entonces Claro. buscamos que sea así. Y platicaba y ellos llevaban también una dieta, ¿ok? Trabajaban con toda esta parte de dietas y demás. Ojo, repito, no estoy en contra ni a favor, pero el único que llevaba la dieta era el niño porque ellos, los papás no estaban dispuestos a dejar ni el gluten ni el chocolate. Entonces le decía, está perfecto, a tu hijo lo ves con cambios, pero ¿en dónde está entonces esta inclusión y en dónde está el seguimiento real? No va con tu forma de vida, porque tú sigues comiéndote el pastel de chocolate enfrente de tu hijo que no puede. Entonces, no, o sea, le puede hacer maravillas, pero no está siendo real. Y estamos siendo incongruentes y para mí ser congruente en la vida es muy importante. Lo que pienso, digo y hago tiene que coincidir y tiene que ir en la misma línea. Entonces, hay muchas de estas metodologías que de entrada sabes que no lo vas a hacer.
Pues desde ahí yo siento que esas están descartadas, aunque tengan un muy buen pronóstico en general que te hayan contado. Y las otras son también en las que te sientas cómodo, ¿ok? Porque no quiere decir que todas van a quedar bien contigo, pero si te sientes cómodo con el terapeuta, con la forma de trabajarlo, con lo que te están planteando y es lo que buscas, esas son las mejores. O sea, me refiero a nivel en general. Si tú lo que buscas es que tu hijo solamente se comunique y todo lo demás no lo tienes en mente, que son pocos los papás que me han llegado así, pero me han llegado, entonces vete con alguien que solamente va a trabajar eso. Pero si lo que tú buscas es una autonomía, una independencia, que también tenga la capacidad de tomar decisiones a la larga, que pueda comunicar de la forma que sea, que pueda ir aprendiendo, que busques que tenga un rol activo en la sociedad, vete a algo pues, que lo va fomentando en el día a día también. Y es algo No, que nos pasa muchísimo como padres, ¿no? Insisto, o sea, el tema de, de querer o de buscar solucionar, y digo solucionar entre comillas, el hecho de decir, no habla terapia de comunicación, o digo, no habla terapia de lenguaje y no vemos más allá, ¿no? Porque no tenemos un acompañamiento, una guía que nos diga, oye, a ver, esto es multidisciplinario, sí, claramente necesitamos reforzar la parte de lenguaje, pero primero tenemos que trabajar la intención comunicativa, después tenemos mucho trabajo, no solo es terapia de lenguaje como tal, lo que pasa es que no nos acompañan ni nos guían en ello. y ¿sabes qué? Te voy a explicar también qué siento que ha pasado mucho, que damos por sentado que ya lo saben. Ah, ya leyó ese libro, ya googleó, ya sabe lo que es. Y también desde semántica, es decir, el nombre de las cosas. Bien ahorita decías, ¿no? Lenguaje, comunicación, habla, intención comunicativa. Desde ahí empezar, para mí es fundamental acompañar a los papás. Es decir, tienen que tener, desde que les doy el diagnóstico y desde que salen de esa sesión, tienen que tener claro en dónde vamos a trabajar. O sea, siempre insisto, no existe una terapia o una intervención para el autismo. No, no la hay. O sea, no existe una terapia de autismo. Existe una terapia que va a ayudarte a la comunicación y que ha sido comprobada para personas que tienen una comunicación preverbal o no verbal. Existe, pero no es para autismo. Entonces, desde ahí también cuestionarte muchas cosas. Hablábamos también, por ejemplo, de las cuestiones estas milagrosas, ¿no? En algún momento tuvimos ahí una plática controversial y platicábamos de todas esas charlatanerías que desafortunadamente también pasa por esta falta de acompañamiento y de transparencia. Y porque muchas veces hay poca lealtad y poca ética, porque hasta hoy en día me ha tocado escuchar familias que llegan y te dicen, es que a mí me dijeron que le iban a quitar todo lo que tiene. Y no, a ver, yo jamás me voy a comprometer a algo que no puedo. Yo no le puedo quitar porque yo no voy a cambiar a su hijo por otro. Su hijo, eso que tiene, eso es lo que lo hace único. Y eso es lo más rico de tener y vivir en un mundo tan diverso. Lo que sí puedo hacer es que podamos encontrar mejores herramientas para que se comunique mejor, para que eso que haga tenga menor frustración, para que logre a la larga poder ser más autónomo. Estas estereotipas, a lo mejor encontrar por qué las hace, porque tienen una causa, no es que las hace porque quiere, sino ¿qué es? ¿Es algo sensorial? Bueno, darle las herramientas sensoriales. Son a lo mejor una situación de autorregulación, pues encontrar otras herramientas de autorregulación, pero no puedo ni quitar ni hacer. Y eso también es ir acompañándolos, Claro. que tengan la claridad. Y muchas veces a los papás les da pena preguntar, porque de por sí estamos dando un golpe. Y yo siempre les digo, para mí es importante dar el nombre en el sentido de una guía, porque a veces a los papás eso les da tranquilidad. Dicen, llevo peregrinando 7 años y nadie me ha dicho, ¿qué es esto? Y bueno, ya tengo un nombre. No sé ni cómo se come, ni qué se hace, ni cómo se traduce, pero ya tengo un nombre. Y se quedan tranquilos. Entonces, no nada más es soltar el bombazo y tranquilizar, sino también decir, ok, esto se trabaja así, así y así. Te sugiero en tu caso, por las características de tu hijo, por tu perfil, por lo que hemos platicado de tu estilo de vida, este sería un camino que te sugiero. Pero también tengo que entender como terapeuta que una cosa es lo que yo recomiendo y lo que veo como un estilo o lo que veo como una intervención idónea,
Y también hay cosas que me tengo que adaptar y tengo que cambiar y ver qué sí es viable y qué no es viable para cada caso. Y para cada familia, ¿no? Que eso es creo que algo que luego se olvida mucho, se deja de lado, ¿no? El hecho de decir, trato al chavo, a la chava con algo y no vemos a la familia, ¿no? O sea, como profesionales de la atención. No, es importantísimo ver a la familia, porque bien lo decías, el chiste es mejorar la calidad de vida de la persona y de su familia. O sea, es I, no es I-O, es I. Y siempre se tiene que tomar en cuenta. Para Iluminemos por el Autismo, el bienestar emocional es prioridad. Si eres autista o familiar de alguien en el espectro, llama al 800-911-2985 para recibir acompañamiento psicológico gratuito. Marca desde cualquier parte de la República Mexicana, de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Si vives fuera de México, contáctanos en nuestras redes sociales. 100% de acuerdo. Ahora, ¿cuál es cuál consideras que es la parte más incomprendida o que pasamos por alto y cómo podemos crear una mayor conciencia sobre ella? Mira, creo que mucho tiene que ver con los procesos también. O sea, bien lo mencionabas, ¿no? Queremos las cosas muy rápido y eso es un estilo que nos ha generado la mercadotecnia hoy en día y queremos todo para antier. Entonces, también siento que cuando lo haces muy digerible y le enseñas al papá, yo siempre pongo mucho el ejemplo de cuando aprendes a manejar o cuando aprendes a andar en bicicleta. A ti no te suben a la bicicleta en 2 ruedas cuando tienes 3 años, te avientan y ya andas en bicicleta. Tú empezaste desde aprender a pedalear en un triciclo y a lo mejor al principio te empujaban en un carrito y medio que ibas alternando los pies y poco a poco vas pasando por pasos y yo siento que a veces esos pasos son los que se nos olvidan a todos como persona. O sea, llevamos a veces en esta búsqueda, queremos soluciones muy rápidas y desafortunadamente a veces también por eso caemos en malas manos, porque te dan soluciones inmediatas, y digo soluciones inmediatas, y, y no te explican el contexto. Y con esta desinformación y con esta búsqueda de rapidez y satisfacción inmediata, te quedas ahí. Y no te cuestionas si estás viendo cambios, si va con tu estilo de vida y si realmente estás convencido de lo que te están proponiendo. Totalmente. Ahora, en dónde estamos en México respecto al autismo desde tu perspectiva? Vamos muy bien. ¿Dónde estamos parados? Creo que ustedes han hecho un gran trabajo en cuanto a visibilizar y bueno, sabes que soy fiel admiradora y que siempre lo que se puede se apoya porque realmente creo que se ha hecho un gran trabajo desde el día 1 que nos conocimos por ahí en Palacio Nacional hace varios años. Decíamos, bueno, al fin alguien nos va a dar un poco más de credibilidad y decir, no están tan locos estos que están empezando a decir, esto existe, necesitamos esto, hay que voltear a ver. Nos falta mucho, desafortunadamente, mucho, mucho, y cada día nos falta más porque hay más cosas que ver. Obviamente soy fiel creyente de la inclusión, pero me da coraje la palabra inclusión y leía un artículo la semana pasada de la inclusión porque digo, es que no tendríamos por qué hablar de inclusión si realmente fuéramos accesibles y desde el principio hiciéramos las cosas bien. O sea, si lo hiciéramos lo que en algún momento decíamos como accesibilidad, acceso universal, sería mucho más fácil. O sea, y por eso digo, me digo y me contradigo, porque lo hago porque no nos queda otra, porque realmente nos falta ese camino de trabajar preventivo y con las miras hacia el futuro, y siento que ahí es en donde falta. Se empieza a reflejar un poco de pronto en ciertas instancias, en ciertas situaciones, pero siento que todavía hay mucho trabajo por hacer en todos sentidos, también a nivel de intervención. Desafortunadamente, cada día, me da mucho gusto decirlo, cada día somos más instituciones privadas que estamos establecidas
y que podemos apoyar, pero falta mucho también a nivel gubernamental y público y hay nada de acceso. O sea, y se los digo, con los números que tenemos en México de hace muchos años, que ni siquiera son acercados a lo que hoy en día nuestro país vecino lo tiene, estaríamos sobresaturados todas las instancias de gobierno y todas las instancias privadas. ¿Y dónde está? ¿Dónde está esta intervención? ¿Dónde está esta detección? ¿Dónde está esta capacitación realmente a todos? Porque desde ahí tenemos que partir de educación. Y lo platicábamos en algún momento. Creo que la materia de trastornos del neurodesarrollo en general, incluyendo autismo ahí, tiene que estar en todas las carreras. En tronco común, no en subespecialización. Claro, porque aparte, desde ahí parte la inclusión, ¿no? O sea, y digo la inclusión entrecomillada, porque desde ahí ya estaríamos trabajando preventivo, ya sabrías las diferentes, o sea, estaríamos trabajando con diversidad. Y eso es, somos un mundo diverso. Entonces tendríamos habilidades y capacidades para enfrentarnos a estos desafíos. No te voy a decir, ya, obviamente necesitamos unas especialidades para poder estar más al frente, pero en todos los campos, pienses en el que pienses, te vas a tener que enfrentar con alguien que va a necesitar de estas herramientas. Acabas de, Desde acabas de el... tocar un punto que a mí me, y lo platicamos mucho tú y yo, ¿no? En corto, pero creo que pocas veces lo hemos dicho en público, porque el poner el tema de los trastornos del neurodesarrollo en troncos comunes daría otra perspectiva, ¿no? El poner el tema de diversidad. Yo pongo un ejemplo, en tema de comunicación como tal, ¿no? O sea, hoy yo no entiendo cómo las universidades no dan clases de creación de contenido, de edición multimedia y demás, ¿no? O sea, ya son herramientas muy intuitivas, me queda claro, ¿no? Gracias a la tecnología. Pero, o sea, tenemos que bajar a tronco común el tema de neurodesarrollo justo para lo que acabas de decir en tema de preventivo, de aceptación de la diversidad humana en todas sus frentes, de que a mí algo que me molesta y me viene molestando mucho en los últimos años, porque hemos dado pasos para atrás tremendos, justamente es la falta de servicios públicos, ¿no? En donde, sí, claro, hay una clínica de autismo en la Ciudad de México, está el CISAME, está el Juan N. Navarro y todos estos, ¿sí? ¿Y de qué le sirve a un niño 1 hora al mes de terapia en el CISAME? O como de repente nos llegan y nos siguen llegando casos de pues de que literalmente no hay cupo en el CISAME y están priorizando de acuerdo a los retos, a mayores retos, entras antes a 1 hora de terapia al mes. No, y la lista de espera de 6 años en algunos casos, porque nos han llegado, que el papá dice, empiezo a notar esto a los 2 años, año y medio, y les dan cita cuando cumple 5. Entonces, es un gran reto y por eso digo que sería manera preventiva. Toda esta campaña que en algún momento hicieron en la televisión metiendo a personajes con ciertos rasgos, ayudó muchísimo a despertar esto en escuelas. O sea, yo lo veo mucho en escuelas que llegaban y nos decían, no sé, pero lo veo rarito como el de tal serie. Lo veo diferente y eso nos ayudaba a llegar a una detección mucho más temprana. No sabían cómo se llamaban, no, y ni tampoco era como su necesidad saber el diagnóstico, porque no lo es, pero por lo menos hubo muchísima más referencia a partir de eso. Y yo creo que ahí estamos muy cortos. O sea, porque no tenemos esta información que tiene que ser tronco común y que además son habilidades para la vida diaria. O sea, todos hoy en día estamos teniendo problemas de comunicación porque estos aparatos nos han hecho tener grandes problemas de comunicación. Y empecemos que los trastornos del neurodesarrollo es una parte medular también ahí, la comunicación. Entonces, yo te escribo un WhatsApp y tú lo lees como tú lo interpretas o como, o sea, en el estado de ánimo que estás, con la forma en cómo lo pudiste leer y desde ahí puede venir un problemón. Y pasa mucho hoy en día en una inclusión laboral en donde el mensaje cada quien lo lee o lo toma como viene. Entonces, también eso es preventivo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora, em, ante esta falta de servicios públicos como tal, que yo el otro día me tocó a mí ser entrevistado en Iluminemos Podcast y me decían,
que qué necesitaría. No, no te lo puedo contar porque te voy a hacer esa pregunta a ti ahorita, pero ahorita vamos a entrar en ello, pero justamente la falta de políticas públicas de seguridad social, si hablamos de una seguridad social que realmente funcionara, no tenemos que estar hablando de inclusión educativa, de intervención temprana, de diagnóstico, no tenemos que estar hablando de nada de eso, ¿no? Y creo que tenemos que señalarlo y señalarlo hasta que se nos caigan las llantas y hasta que no nos aguantemos, ¿no? Vienen elecciones y por lo menos yo soy de los que cree que el rumbo que lleva en general la discapacidad, ya no te digo el autismo, que es todavía peor, no va por donde debería a nivel política pública, a pesar de todo el trabajo que hemos hecho muchos, ¿no? Pero al mismo tiempo, hay un panorama que a mí también no me gusta, que es la falta de actualización de muchos profesionales de la atención. O sea, no te digo que no haya, o sea, los que hay, ¿no? Porque nos llegan casos alarmantes o bien los padres escuchamos en un congreso algo mucho más actualizado y cuando llegamos con el especialista, entre comillas, de turno, ¿no? Y nos da otra información. He tenido casos, por ejemplo, en un hospital público de Toluca que le dicen a una mamá que su hija utiliza el 20% del cerebro. Ah, chinga, ¿y cómo lo mediste, güey? ¿No? O sea, de entrada, platícame, o sea, ¿cómo lo mediste, no? O sea, ¿cómo ves tú ese panorama con esa falta de actualización? Híjole, es que tenemos un gran problema. Y yo siempre les he dicho que en México, desafortunadamente, en lo que menos se invierte es en educación. Y entonces venimos con esa raíz. O sea, en lo que menos se invierte es educación, entonces, ¿para qué tengo que seguirme educando si yo ya saqué una licenciatura? Y bueno, es que las cosas aquí cambian, o sea, No, lo que hoy les estoy diciendo al rato ni siquiera puede ser vigente, ¿eh? O sea, el podcast se grabó hoy y hoy asumo la responsabilidad por lo que digo hoy, no por lo que digo mañana, porque cambian las cosas al día y si no estás dispuesto a invertirle en eso, entonces no estás actuando éticamente. Y esa es como mi bandera. O sea, si yo estoy diciendo que realmente quiero tocar y voy a trabajar con el tiempo, vida de las personas, tengo que darles mi 200%, no mi 100. Con mi 100 me quedé corta. Y tengo que ver por qué está pasando y tengo que actualizarme. Y en México tenemos dos grandes problemas, creo yo. Uno es el Benito, o sea, para mí es el Benito. Es ven y tómate la foto. Para la foto todos están presentes, todos firman autógrafos, todo mundo ahí está y se para y lo hemos visto. Tú y yo lo vimos en algún momento en que había gente que cuando llegamos a platicar habíamos 10 personas sentadas, pero cuando fue la hora de la foto éramos más de 40. Y dices, ah, no, pues padrísimo, ¿no? Aquí puro Benito. Entonces, no se me hace correcto eso. O sea, todo el mundo se quiere atribuir los logros sin trabajarlo. Y el éxito no es milagro. El éxito es disciplina, es constancia, es luchar y picar piedra. Y entonces no se vale esa parte. Y la otra parte también es que desacreditamos mucho la parte clínica. En México somos de bata blanca. Lo que diga el médico, eso se va a hacer. El problema es que los trastornos del neurodesarrollo no son médicos, son clínicos. Autismo es clínico. Entonces llegan con una persona, un médico, y ojo, no desacredito a nadie. Explícame esa diferencia. La parte médica es que por medio de un estudio tú puedas determinar algo. Tiene que ver con signos y síntomas también, pero aquí también tenemos que ver la parte social y tenemos que ver la parte comportamental. No existe en el autismo y lo sabemos, nada que médicamente nos compruebe. A pesar de que se han hecho muchos estudios y hoy se habla de más de 500 genes relacionados, no llegas y hacen un cariotipo y dicen, ahí está. No. Entonces, no puedes irte. Y lo que más me brinca es que los papás siempre ven signos y síntomas clínicos, no hablan, tuvo un retroceso, está frustrado y acuden con un médico. Y el médico, desafortunadamente, no está actualizado, no está capacitado y le dice, ¿cuándo has visto un niño que no hable? Ya hablará, espérate, deja que entre al kinder. Y digo hable porque es como el signo y el síntoma más recurrente, ¿eh? Es como el punto número 1. 100%. Y yo siempre que les digo, es que yo sí conozco adultos que no hablan. No quiere decir que no se comuniquen, pero no hablan. Entonces, no, sí tenemos que empezar a ver, porque desde abajo puedes empezar a trabajar muy bien. Y también me llegaba ahorita un diagnóstico rarísimo. En mi vida he escuchado unas palabras tan complicadas
Y le dijo, bueno, pero en conclusión, pues tiene un retraso global del desarrollo, 8 años. Y yo le decía al papá, bueno, ¿y qué implicaciones tiene? O sea, ¿qué les explicó el médico, no? Con un diagnóstico así. Ah, no, bueno, pues que va mal en todo y hay que trabajar. Y yo, ah, no, pues clarísimo. O sea, les dijo algo nuevo. O sea, ustedes ya lo sabían, ya se habían dado cuenta que no tiene contacto visual. Y entonces muchas veces tienen pánico los especialistas en decir, sí, yo veo esto y se llama así. Y asumo la responsabilidad de dar un diagnóstico y decirles cómo se trabaja. No, avientan una bomba y explota y nadie contiene esa caja de Pandora. Y no es justo. Y esa es una de las grandes necesidades que veo aquí. Tener esa información y esa capacitación para que realmente digas, a ver, sí, este es un diagnóstico o yo no soy el responsable o yo no soy el asertivo o el profesionista que me compete hacer esto. Vete con fulano. Y eso también es otro tema. No está legalizado o legislado nada aquí. La intrusión profesional es terrible, terrible. Con un curso ya eres especialista, y digo un curso de 4 horas, porque me ha tocado ver en un curso de 5 horas que dicen, sales dando terapia de lenguaje. Y yo me aventé una licenciatura de 5 años, a mí me tocó, y desde que salí hace muchísimos años, no he dejado de estudiar de lenguaje. O sea, sigo capacitándome. ¿Cómo en 5 horas logras dar terapia de lenguaje? Totalmente. Entonces, ese es un gran problema que también tenemos y que es a nivel federal. 100%. Y a nivel América Latina, ojo, también. No, totalmente. El nuevo termo Wingstop Lover está aquí. Adquiérelo por solo 299 pesos y llévate de regalo una Heineken para estrenarlo. Vuélvete un Wingstop Lover junto a los expertos en sabor. Ahora, todavía tengo muchas preguntas, pero no me quiero extender tanto más, ¿no? Pero sé, y hace rato lo comentabas, ¿no? Cómo y vamos a entrar en un tema ahí que a ver qué sale, ¿no? Inclusión. O sea, sabemos que la inclusión o el concepto de inclusión en tu vida fue de manera muy orgánica, muy natural, ¿no? Por lo que platicabas de tu tío, por lo que platicabas de tu prima. Hoy, ¿qué entiendes tú por este concepto tan evolutivo de inclusión y qué nos hace falta en México? Siento que nos hace falta mucho también voluntad, la voluntad de la sociedad. De verdad, el buscar el cómo sí. Siempre el cómo no vuelve a resaltar y por eso siento que es mi bandera, porque en algún momento lo mencionábamos, sentimos que somos salmones, o sea, vamos contra corriente ahí y de pronto te ahogas, o sea, no puedes ir contra todo y contra todos. Entonces, siento que nos hace falta abrir un poco más los ojos al panorama en todo el entorno y nos falta empatía. Y siento que viene mucho de esto que te decía desde el Benito, de, bueno, a mí me corresponde y aquí te firmo. Y no somos humildes para decir, no somos todólogos, no puedo con todo, necesito también de ellos. Y no digo de ellos en especial, o sea, digo de ellos en general en todo. En mi caso fue sumamente orgánico. Agradezco y creo que mis tíos y mi abuela tuvieron una capacidad enorme y una visión fundamental de nunca marcar la diferencia, sino encontrar la igualdad. Y hasta hoy en mi familia se predica, o sea, yo siempre lo comento, con Rebeca, mi prima, estamos como divididos en esa parte de la familia, los primos grandes y los primos más chicos. Y cuando hay una reunión de primos grandes, o sea, no es ni cuestionable si vamos a ir con Rebeca o va a venir Rebeca. O si nos tenemos que sentar en un evento, pues se sienta con nosotros. O sea, es algo que está por hecho, está por sentado y nunca nadie nos los hemos cuestionado. ¿Me explico? O sea, y no es de, ¿con Rebeca o sin Rebeca? No, viene. Y siento que así es la vida. Viene con la persona pelirroja, con la güerita, con la morena. O sea, es una característica más y así es como debemos de ir actuando. O sea, y por eso digo que me digo y me contradigo, porque creo que la inclusión es la primera barrera que nosotros mismos ponemos y limitamos y tenemos que tumbarla. Y si tú le preguntas a las personas que han estado en un proceso de inclusión, siempre te dicen, es que es hechizo. Todo el mundo lo dice, es que no es una inclusión real.
es una inclusión geográfica, es una inclusión momentánea, o sea, luchamos y hacemos porque se logre y a veces ni ellos mismos quieren porque no es orgánico. O sea, tienen más rechazo en este proceso de inclusión que el que hubieran tenido si no hubiéramos trabajado tanto. Totalmente. Como dijo Leonardo Caracol, que me encantó, que el término inclusión fue algo que inventaron aquellos que excluyen por principio para tapar y o favorecer a aquellos que están excluyendo. Claro, por supuesto. ¿No? Pero tiene que ser también una tarea que tenemos que seguir trabajando porque si no va a ser menos visibilizado. O sea, van a Totalmente. estar más en la oscuridad y no Ay, podemos permitirlo. y sabemos que si hablamos de inclusión es porque hay una discriminación como tal, porque hay una exclusión, porque hay una falta de oportunidades, ¿no? Que señalamos bastante, pero también te he escuchado que piensas o que dices, aunque digas y te contradigas, pero que existe una igualdad relativa. Sí. Sí, sí, siempre hay una igualdad relativa porque no dejamos que el otro, y no nada más lo hablo en discapacidad, pero no dejamos que el otro dé su 100%. O sea, me ha tocado ver en ciertos lugares o en ciertas empresas, incluso en escuelas, que dicen, es que tengo tantos lugares de inclusión, ¿no? Y digo, fregados, ¿cómo son esos lugares de inclusión? O sea, ¿están marcados en el piso o qué tiene de diferente? O sea, ¿cómo empiezas desde ahí? Y yo creo que eso en algún momento lo tuvieron las universidades norteamericanas que decían, hay tantos para latinos, tantos lugares para... Y venía una discriminación por atrás. Entonces, desde ahí siento que es una igualdad relativa, porque no, o sea, desde que ya tiene un lugar y no tienes más lugares, ya no estás viendo el todo, ya lo estás limitando y le estás poniendo un prejuicio incluso antes de conocerlo. Entonces, creo que ahí, otra vez, repito, hay una barrera. Ya no estás dejando que él solito se presente. No, siempre he dicho desde hace tiempo, ¿no? De cómo nos hemos equivocado, de que hemos convertido o hacemos de la inclusión algo sobre el que está incluido, cuando debería ser totalmente al revés, ¿no? O sea, ahí estoy, pero, o sea, no puedo estar más de acuerdo en donde debiera de ser totalmente orgánico, ¿no? No un número, porque los cosificamos de una manera brutal diciendo, tengo 2 lugares, soy muy inclusivo. Ay, cabrón, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? Pero también pasa del otro lado, en donde a pesar de la discapacidad, a pesar del diagnóstico de autismo, a pesar de la condición, existen límites y reglas, ¿no? Que se Claro. deben también de promover, ¿no? Que también por ahí Daniel Comín señaló un día inclusión o privilegios, ¿no? Y hay que cuidar mucho eso también del otro lado, porque también nosotros tenemos que ver al otro. Por supuesto, y no se vale hacer una sobreexigencia. Y yo siempre les decía, es que la humanidad es sumamente sabia. O sea, los niños nacen inclusivos. Nosotros como sociedad les truncamos ese gran camino. Y hay miles de anuncios, de comerciales, de artículos, de cosas que lo demuestran y seguimos negándolo y seguimos truncándolo. Y lo que más coraje me da es que ahora es cada vez más pequeños. Con todas estas redes sociales y todo, se hace más diferencia cuando realmente es algo natural, es un valor natural. Y también caer, bien lo dices, ¿no? En esta sobreprotección, pero también una sobreexigencia. Y lo platicaba en algún momento también, que a veces es como una situación relativa. Si me conviene, pido inclusión. ¿Por qué? Porque obtengo y tengo muchas ganancias secundarias de eso, porque también nos enfrentamos a eso. A ver, no neguemos nada de lo que pasa, ¿no? Y otras veces es, no, ahora no me conviene, entonces no lo niego, pero digo la verdad a medias. Y entonces también eso ha hecho que mucha gente desconfíe, que mucha gente ponga límites y que empiece a poner barreras. Totalmente. Siempre he dicho que inclusión es encontrarnos en medio, ¿no? Así Literal. es. ¿Qué le dirías a personas, niños, papás, mamás o algún otro familiar que recién están teniendo un diagnóstico, ya sea ellos o alguien de su familia? Lo primero es que no están solos, porque siento que eso es lo primero que viene a la mente, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Pero no lo tienes que hacer tú solo. Para eso hay toda una red y tienes que encontrar tus redes
tus redes familiares, pero también tus redes terapéuticas, tus redes que vayan con tu estilo de vida y sobre todo que esto no es el final, esto es el principio y es una guía y que no es tan demarcado, y lo decíamos, ni es el pronóstico ni te va a decir qué va a pasar. Simple y sencillamente es una característica más o podemos decir que una excepción a una regla, si así lo queremos ver, que pasó hoy. Pero no quiere decir que mañana esta excepción tenga que continuar y tenga que ser algo que te cueste, algo que tengas que dejar de hacer o que tengas que hacer de más. Totalmente. Oye, por último, Becky, si tuvieras una varita mágica, ¿qué te gustaría hacer respecto al autismo? Hijo, empecemos por este principio de que decíamos de inclusión, ¿no? Si tuviera la varita mágica, poder hacer entender a la gente que necesitamos invertir en educación para hacerlo preventivo y así creo que en cascada vamos a favorecer todo. La inclusión, la intervención, la detección, la calidad de vida y demás. Totalmente. Totalmente. Becky, si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿por dónde te pueden contactar? Claro que sí, muchas gracias. Directamente en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, como @centro hacer para hacer. Y en el 55 52 94 47 13, encantada. Gracias, vamos a poner la información en las notas del episodio. Becky, no sé si quieras añadir algo más, te agradezco enormemente esta conversación que tenía muchísimas ganas de tenerla y gracias por tu tiempo y gracias por todo lo que nos compartes. No, hombre, al contrario. Mil gracias por tomarme en cuenta, por considerarme. Feliz de compartir un ratito contigo, Ger. Y bueno, sobre todo a seguir en esta lucha, seguir en este camino y a no darnos por vencidos, seguir con esta tenacidad y sé que han salido cosas muy buenas de aquí, entre eso nuestra amistad que en este camino nos hemos encontrado y que nos ha llevado a encontrarnos a gente muy valiosa y sobre todo también saber hacia dónde irnos enfocando. Totalmente. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales, etiqueta Iluminemos por el Autismo y ayúdanos a llegar a más personas para conocer un poco más de eso que llaman autismo. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok, a LinkedIn. O escríbenos a contacto@iluminemos.org. Iluminemos Podcast. Por la inclusión. Por la empatía. Por el respeto. Iluminemos Mentes. Corazones. Personas. Familias. Iluminemos por el autismo.